Son reincidentes. Son reincidentes, Tato. Se quieren chocar. El ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se me ve, acá estamos. Hola, Lili. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Vicky, Dorita. Hola a todos. Hola. ¿Cómo va? Hola, hola. La pantalla la tenés sin abrir, Lili. Vázquez. Tengo problema ahora con eso. Hola. Hola. Hola, Vivian. Hola. Uy, no, salí. No, está. Tengo tanto problema con todo esto que ya me olvidé cómo era todo, así que va a ser un desafío. Buscar de vuelta, Rubén. Rolo, querido. ¿Está contento, Rolo, no? Y bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Hola. Ramiro, Pamela, Antonio. Hola. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Edith, Gladys, Valeria, ¿cómo va? Diana, Leticia, muy bien. ¿Salí? ¿Cerraste la pelu, Leticia? Hola, buenas tardes. Sí. Muy bien. Roxanne. Bueno, ya son las 19, ¿eh? Tatín, así que todo tuyo. Bueno, 47 tengo yo. No sé si hay algún otro. Ponele que alguna cámara repetida con audio. Una al día. Un montón de gente. Hay quórum. ¿Cómo? Hay quórum. Sí, señor. Empezamos entonces. Bueno, primero, ¿me escuchan bien? Sí. Buenísimo. Un par de cosas antes de arrancar, mientras algunos van tratando de preparar el mate, sentándose y demás. Primero, una alegría que haya tanta gente que le quiera dedicar un rato a pensar la fe. Hace unos cuantos años, cuando todos éramos más jóvenes, fui a un encuentro ecuménico y había un grupo de chicos musulmanes. Para mí fue como un gran impacto porque era la primera vez que tenía un contacto y contaban ellos que los hicieron pasar al escenario y que daban gracias de hacerlos ser parte, porque según el Corán, donde se esté hablando de Dios, tiene que haber un musulmán dando su testimonio. Así que esa experiencia me generó así como mucho impacto y quedó así como latiguillo para mi vida. Bueno, donde haya alguien que tenga ganas de profundizar la fe, de pensar un poco, lo que se llama la intelección de la fe, ahí tiene que haber un catequista tratando de tirar una soga. Así que para mí es un placer porque es cumplir de alguna manera con mi vocación catequística de poder ayudar a pensar la fe. Espero estar a la altura de semejante convocatoria, si no se quejan con el cura que es el que me convocó y listo. No, pero en esa línea, esto de pensar la fe, lo digo como experiencia propia, ¿no? Pensar la fe para mí hasta hace unos cuantos años atrás, pero cuando era joven de la parroquia, dirigente y un montón de cosas, era como contradicción. No, la fe no se piensa, la fe se cree y pensar va por otro camino. Y bueno, estos espacios ayudan a darnos cuenta de que hay una dimensión de la fe que tiene que ver con la intelección, con pensar. Pongo todo de mi esfuerzo intelectual, sabiendo de que el misterio de Dios es mucho más de lo que yo puedo abarcar y es mucho más de lo que mi cabeza puede abarcar. Pero hacer el esfuerzo de pensar la fe, de tener argumentos para dar razones de nuestra fe, siempre es bienvenido y está buenísimo. Así que un placer este espacio. Me gusta más lo presencial, calculo que a todos, pero bueno, la realidad es que también por ahí si hubiera sido presencial no habría 53 personas como en este momento, porque la veo a Laura ahí con la cofia puesta en la guardia, no sé dónde está, y así como eso en todos lados, o no llegás o no se hubiera podido.
y va a ser que sea por ahí un poco más de mi parte direccional, lo que no significa que en algún momento por ahí abramos el micrófono como para que otros puedan participar. Pero esta cosa de poder vernos y de poder interactuar siempre es mucho más enriquecedora. Lo virtual nos da ciertas ventajas y también nos quita algunas posibilidades. En esa línea de la interacción van a estar muteados, sí le vamos a pedir que tengan la cámara abierta como para que nos podamos ver, y sí vamos a aprovechar una herramienta que tiene el Zoom, que es el chat. Entonces, de repente, mientras yo estoy compartiendo algo, mientras surge alguna pregunta, y si querés, la anotás por el chat. Después, alguna de las chicas del equipo, en algún momento que hagamos una pausa, por ahí va yendo para atrás con el chat y de alguna manera hace pública esa pregunta y podemos charlarla ahí un poco. Pero bueno, aprovechar la instancia del chat para las preguntas que hagan falta. Si no hay dudas, no hay preguntas, arrancamos. Y voy a arrancar chicaneando un poco al cura, porque vieron que como es mi amigo, ahí debatimos un poco a veces. Levanten la mano, vieron que hay emoji acá en las reacciones, se la llaman acá en el Zoom. Ponga un like, una manito para arriba. ¿Quién hizo el curso de Trinidad con el padre? Ahí la Leticia la veo a Silvia, algunos hacen con la mano, bien, varios, un montón de gente. Seguramente habrán escuchado que el padre Claudio dijo que era lo más importante del misterio de Dios, algo por el estilo, la materia más importante del seminario, dice él cuando da clase al seminario. Entonces, ahí nos peleamos un poco porque yo le digo que esta es la materia más importante. Y tengo mis argumentos para eso, para debatir con el cura. Y miren, si vamos a rezar el credo, nos vamos a encontrar que casi la mitad del credo tiene que ver con la escatología. Desde fue crucificado, muerto y sepultado en adelante, todo lo que rezamos en el credo de alguna manera tiene que ver con la escatología. Descendió a los infiernos, que en algún momento vamos a ver si nos metemos, ¿qué decimos cuando rezamos descendió a los infiernos? Por ahí recién te estás dando cuenta que hace años rezás en misa el credo y decís descendió a los infiernos, hay que ver qué es lo que estamos diciendo. Y gran parte de la materia tiene que ver con más de la mitad del credo. En palabras de San Pablo, nuestra fe sería vacía, lo decía el otro día en misa del domingo, si no hubiera más vida que esta vida, si no hubiera un más allá y no hubiera más vida que esta vida. Así que es un aspecto central de nuestra fe, del cual muchas veces obviamos hablar porque, bueno, genera esta cosa de cierta sensibilidad que tiene que ver con la pérdida de nuestros seres queridos, que nos duele y nos sigue doliendo, y entonces por eso tratamos de acallarlo un poco, pero es el centro de nuestra fe, lo troncal de nuestra fe. Les propongo para arrancar medio como a modo de oración, por ahí hubo gente que no pudo, un dato más, y lo uno con esto que iba a decir, todo lo que yo vaya citando en la charla que tengamos, quédense tranquilos que después se los voy a compartir por Classroom, para no estar preocupados ahí de los textos. Si yo digo, bueno, vamos a leer tales puntos del CATIC, vamos a leer tal punto de un documento o algo, después yo se los mando como para que ustedes lo puedan seguir rumiando en la semana y no estar pendientes de anotar el número era o cuál era el documento o lo que sea. Y sí, por Classroom arrancamos con una tarea, la idea es semana tras semana por ahí dejar alguna cosita para ver, para aprovechar más el tiempo, para poder que no se nos haga largo de un lunes a otro y en el medio poder meter algo más. Y esta semana habíamos arrancado con la lectura del texto del Evangelio de Juan, que habla de la resurrección de Lázaro. Lo aclaro porque por ahí hay algunos que todavía no entraron al Classroom, o se anotaron ahí a último momento y no llegaron. Por el chat, aquellos que quieran, comparten el eco. Yo les había dicho esto de rezar con eco, tenía que ver con repetir una palabra, una frase, un versículo. No tengo que hacer una homilía, solamente aquello que me quedó resonando, hacer un eco de aquello que me quedó resonando. Ahí van cayendo
por el chat. A ver si alguien no puede escucharlo. ¿El resto me escucha? Bueno, habrá ahí algún... Bien, y ahí van cayendo algunos. Mientras van escribiendo en el chat, les doy un dato bíblico. Me gusta mucho la parte bíblica y entonces me sale ahí como alguna cosa. Y después hacemos una lectura rápida. Ahí alguna de las chicas por ahí se desmutea y me ayuda leyendo el chat. El Evangelio de Juan está estructurado en dos partes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 11 inclusive, Resurrección de Lázaro, capítulo 11, y del capítulo 12 en adelante. Si alguno tiene la Biblia a mano, va a ver que el capítulo 12 arranca diciendo la hora de Jesús, o esta Biblia que tengo yo, perdón, capítulo 13, arranca diciendo la hora de Jesús, ¿no? Así que del 1 al 12 tenemos la primera parte, del 13 en adelante, la hora de Jesús. Quiere decir que este capítulo 11 de Juan es como una de las últimas cosas de la vida pública de Jesús antes de que sea el triduo pascual. La hora de Jesús tiene que ver con arranca la hora de Jesús con la última cena. En Juan no tenemos la institución de la Eucaristía, tenemos el lavatorio de los pies. Pero fíjense qué interesante este dato, porque es como que esto es la frutilla de la torta para que Jesús sea condenado a muerte. No es un dato menor cuando Juan quiso estructurar su evangelio, haber puesto esto ahí cerquita de cuando ya empezaba la hora de Jesús. Medio evangelio, Juan lo dedica a la vida pública de Jesús, 3 años. Y casi medio evangelio se lo dedica a 3 días. Con lo que te está diciendo, bueno, en esos 3 días está el centro del evangelio. Y todo lo anterior era preparación a esto. Y casi llegando al final de la preparación, aparece este episodio de la resurrección de Lázaro. Bueno, tenemos 17 chat. ¿Alguna de las chicas se anima a desmutearse y me ayuda y hacemos este eco? Silvita, Lili, ¿alguna de las del equipo? Estás muteada. No te escuchamos, Silvia. Tampoco, Silvita. Bueno, voy yo así. Acá, hola. Ahí está, Lili, dale. Jesús lloró. Todo el que vive y cree en mí no morirá. Y Jesús lloró. Aunque muera, vivirá. Jesús lloró. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Espera que voy bajando. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tu hermano resucitará. Si hubieses estado aquí, Señor. Jesús lloró. Jesús lloró. El que cree en mí tendrá vida eterna. Padre, te doy gracias porque me oíste. Dios te concederá todo lo que le pidas. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo lo amaba? Yo soy la resurrección y la vida. Y le dijo en voz baja, el Maestro está aquí y te llama. Cree en mí. Señor, si hubieras estado aquí. Jesús lloró. Jesús lloró. Bueno, miren, sin querer hacerlo, porque esto es lo que cada uno fue reflexionando, meditando y le quedó resonando, aparecen como dos grandes ejes en este texto. Por un lado, la certeza de Marta y María en que Jesús es el Salvador. Si estabas acá, esto no hubiera pasado, ¿no? Y junto de eso, esta fe que conmueve a Jesús y hace el milagro. Un dato también de los milagros de Jesús. Jesús no hace milagros para que la gente crea, hace milagros porque la gente cree, que hay una gran diferencia. No es, hago un milagro así medio a onda show, a ver si tengo un seguidor más y me dan un like más, sino todo lo contrario.
porque hay gente que cree en Jesús, entonces casi que le arrebata a Dios un milagro. Y en esa certeza de fe de Marta y María está esa respuesta de Jesús haciendo este signo. Juan no habla de milagros, pero como para que sea un lenguaje más conocido para todos, este signo de la resurrección. Con la excusa de que Jesús tenía que decirle, yo soy la resurrección y la vida. Ese yo soy tan fuerte, si estuvieron en misa este fin de semana, primera lectura del libro del Éxodo, Dios que le revela a Moisés ese nombre, yo soy el que soy. Y este yo soy es muy fuerte en todo el Evangelio de Juan y le da esta identidad. Jesús diciendo yo soy, es decir, estoy usando el nombre que Dios le reveló a Moisés. Por lo tanto, también me pongo en ese lugar de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Y después, esta experiencia de lo más humana. Y acá se da una síntesis hermosa de la persona de Jesús. El milagro y los llantos. Lo más humano de todos es la experiencia de la muerte ante la muerte de un familiar querido, un ser querido. Es esta experiencia de tristeza y de llanto. Y al mismo tiempo, esta certeza de que Jesús tiene poder sobre la muerte y no tiene la muerte la última palabra. Pero la experiencia de llanto está. Un versículo que tiene 3 palabras, y Jesús lloró. Versículo 35, es como para tenerlo ahí a mano. Bueno, y si Jesús lloró, entonces nos habilita a todos ese espacio. Si Él, que es Dios, y que un par de minutos después iba a mostrar que tenía poder sobre la muerte, sin embargo se conmueve hasta las lágrimas, bueno, a todos nos queda habilitado ese espacio. Yo arranco cada vez que doy escatología con este texto, me encanta porque aparte viene a desmitificar algunas falsas ideas que tenemos que tener los cristianos con la muerte. Bueno, no te tiene que doler la muerte porque vos tenés que creer en la vida eterna. Y entonces tenés que ser duro, fuerte, tener fe. Y me duele porque soy humano y al propio Jesús le dolió la muerte de su amigo. Y entonces, si Jesús lloró, nos habilita el espacio a todos. Sobre esto, otro datito bíblico de esos que tiene el Evangelio de Juan y que son maravillosos. Si buscas la nota al pie de página, ¿vieron que la Biblia abajo tiene algunas letras más chiquititas? Bueno, la nota al pie de página es una ayuda para rezar, para poder pensar un poco, para poder reflexionar sobre la Biblia. La nota al pie del versículo 35, y Jesús lloró, esas 3 palabras, dice que el evangelista Juan utiliza ahí 2 verbos distintos. Un verbo para María y los demás judíos. No voy a decirlo en griego porque daría vergüenza, pero quédense con que es un verbo distinto, que lo traduciría más como lamentarse. Y derramar lágrimas lo usa para Jesús. Y este verbo es utilizado por única vez en todo el Nuevo Testamento en esta cita de Juan 11:35. Dice la nota al pie de la Biblia de Jerusalén, por única vez se usa este verbo griego para hablar del llanto de Jesús. Será tal vez porque es un llanto distinto, será tal vez porque es un llanto lleno de esperanza, será tal vez porque es un llanto con una mirada distinta, y es la mirada con la que Jesús nos invita a todos a transitar por este dolor de la muerte, sin negar el dolor, pero con un transitar distinto. Para no aburrirlos, les quiero compartir algo y les pido que después se los mando igual, que, a ver, voy a compartir pantalla, que lo vean. ¿Ahí se ve? ¿Está? Sí, Tato, se ve. Bien, buenísimo. Tenemos una historieta de un personaje al que admiro enormemente, el gran Quino, que hace unos cuantos años hizo esta historieta. 4 ancianos, uno parecía que no está haciendo nada,
una señora borda, la otra el otro está tocando la guitarra, el otro está leyendo, y el otro sería que nada provechoso. Si hubiéramos estado así cara a cara, yo les hubiera hecho 3 preguntas acá. Les hubiera pedido que me digan qué les sugiere la imagen, qué opinás de cada uno de los personajes, qué actitudes tienen. Quedará como para que cada uno lo vaya pensando. Y si todos están haciendo algo productivo. Y por lo general la gente me dice, mira, el tercero, el que no toca la guitarra, no lee, no borda, está medio ahí como mirando la nada. Así que ese no. Y sigue la historieta un poco más, porque yo me tomé el trabajo de editarla. Y que no estaba haciendo nada, reflexiona y dice, digo yo, en lugar de sentirnos en el otoño de la vida, ¿no sería mucho más optimista pensar que estamos en la primavera de la muerte? Fuerte la imagen. Y te pido ahí que mires el detalle de los árboles. Mira para un lado, el otoño de la vida, el árbol casi que se queda sin hojas, pelado, que da sensación de medio seco, de medio muerto, y del otro lado el contraste de la primavera de la muerte, ¿no? Lo dice como, mirá, con el puño en alto y con mucha grandeza, como dando un discurso. Mirá la reacción de los otros 3, uno se quedó con el acorde ahí tirado sonando la guitarra, a la señora se le cayó el bordado, al otro casi que se le pianta la dentadura, y cuando estamos cara a cara les digo, ¿cómo crees que termina esta historia? Muchos me dicen, algunos se murieron de un paro cardíaco, los 4 tirados en el piso. Bueno, mirá cómo termina la historia. La historia termina con un montón de preguntas, ya sin ganas de tocar la guitarra ni leer. El que estaba leyendo lo mira medio con cara de odio. El que se hizo la pregunta se rasca la boca, la señora ya no borda más, y bueno, y a veces esta pregunta incómoda, ¿no? Yo digo que el viejo que está haciendo la pregunta es el que contempla, es el filósofo, el que hace la pregunta incómoda. Y a veces no todas las preguntas pueden ser tiradas en cualquier ambiente y en cualquier momento. Pero a veces está bueno generar espacios donde se den estas preguntas. Lo ato con algo que decía al principio. El centro de nuestra fe, y sin embargo muchas veces de estas cosas no queremos hablar. De estas preguntas no nos queremos hacer. Porque bueno, nos llevan al Jesús lloró, al momento de dolor. Interesante para pensar, porque entre otras cosas, la historieta también nos muestra algo. Bueno, se puede tener otra mirada acerca de la muerte. Se puede tener otra mirada acerca de la muerte. Los que miramos con los ojos de la fe, tenemos que hacer el intento, como para no decirlo como una obligación, pero tenemos que hacer el intento de poder tener otra mirada de la muerte. Una mirada que esté llena de esperanza, aunque no quita eso, que nos duela, y Jesús lloró, y que nos habilite a todos ese dolor. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna pregunta ahí en el chat? ¿Algo para decir? ¿Algo para acotar? ¿Alguno que ya se fue? No, por ahora seguimos teniendo. Bien. Si no hay nada para preguntar o para acotar, me interesa, cuando trato de dar clases, fundamentar lo que estoy diciendo, ¿no? No me gusta hacer opinología, sino tratar de fundamentar lo que estoy diciendo. Bueno, mira, para que si te duele la muerte, te quedes tranquilo, acá tenés ese texto bíblico, y Jesús lloró. Y para hablar un poco de la muerte, la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, en una de las constituciones que habla sobre la Iglesia en el mundo actual, que se llama Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, hay un puntito que se lo dedica a la muerte. Yo se los voy a pasar esto por el Classroom,
son como 4 o 5 puntos que es el capítulo 1 de esta Constitución y que hace como una breve antropología. ¿Qué es una antropología? Es como responder a qué es el hombre. En capítulo 1 de este documento tiene del punto 12. Este que vamos a leer es el 18. Y después vamos a saltear ahí un par y vamos a leer el 22 a lo largo de estas clases. Hay como una breve antropología y está buenísimo para contestarnos desde la experiencia de los padres conciliares, bueno, ¿qué es el hombre? Vamos a hacer algún ensayo la semana que viene o la otra, vamos a dar alguna respuesta sobre esto. Pero cuando habla de la muerte, en el puntito 18, es interesante porque, miren, el título que tiene ya te marca la cancha. Dice, el misterio de la muerte. Aparece la palabra misterio. Y la primera oración es contundente. Dice, el máximo enigma de la vida humana es la muerte. El máximo enigma de la vida humana, la mayor pregunta del hombre es la muerte. Por lo tanto, en este punto, ya entre el título y la primera oración, te da una respuesta o te llena de preguntas, como vos quieras. La muerte es una página oscura, dura, difícil de digerir, es el mayor enigma, es el misterio del ser humano, el misterio de la muerte, el mayor enigma de la pregunta. Dice que esta semilla de eternidad, que este deseo de Dios que tenemos en el corazón, hace que nos rebelemos ante esto, ante la muerte, y que tengamos cientos de miles de preguntas. Y que la revelación nos da una ayuda, nos sale al rescate y nos da una posibilidad. Y que en Jesús resucitado, es el que ha ganado esta victoria. Que por lo tanto la fe nos da una respuesta, y esa respuesta está en Jesús. El mayor enigma del ser humano tiene una respuesta, y esa respuesta está en la resurrección de Jesús. Pero no deja de ser el mayor enigma, y no deja de ser un misterio al que nos enfrentamos y al que intentamos ponerle palabra, pero como todo misterio es mucho más grande de lo que podemos decir. Me quedan 2 minutos y medio, nos vamos a volver a conectar, pero aprovecho para cerrar esta idea. La palabra misterio es una palabra muy interesante porque viene de un término griego que es un verbo que tiene que ver con esto de cubrirse. Y para graficarlo, a mí me parece que está bueno pensar en esto. Imagínate que te sientan en una silla adelante de una columna de iluminación de los que se usan en los estadios de fútbol, y de repente prenden esa cantidad de luz gigante. ¿Cuál va a ser tu reacción? Lógica, cerrar los ojos y correrte para atrás y taparte la cara. De ese verbo griego viene la palabra misterio. Derivado de eso también viene la palabra mito, de esa raíz. Por lo tanto, misterio viene de esto de parpadear, de cerrar los ojos, de cubrirme. Es tan grande que no me alcanza para poder comprenderlo, para poder digerirlo, para poder entenderlo. Bueno, la muerte, dice el concilio, es un misterio. Intentaremos balbucear algo, pero sabemos que es mucho más de lo que podemos saber, aprender y procesar. Y ese enigma, bueno, tiene una respuesta en nuestro buen Jesús, en nuestro Dios, que nos da esta respuesta en su resurrección y que nos invita a un cielo en donde nos encontraremos con todos aquellos que también nos precedieron, en algo que más adelante diremos que es la comunión de los santos. Hasta acá, porque se está por cortar, esperamos a que se cierre, nos volvemos a conectar y damos alguna que otra idea más. Si surge alguna pregunta, aprovechamos el chat y la aclaramos. Mientras tanto, me cebo un mate. Como dice,
Entendido. Como dice mi amigo, un cura amigo que tengo, al final todo termina bien. Y hace unos cuantos años que eso es mi estado de WhatsApp. Al final todo termina bien. En ese segundo tiempo, que está más allá de este misterio angustioso, gran interrogante, gran enigma, en ese segundo tiempo, y bueno, se calza la 10 Jesús y al final todo termina bien. Puede ser un primer tiempo duro, como el de ayer, pero en el segundo tiempo, al final, todo termina bien. Bien, no nos vamos a meter en esas chicanas, así que pasamos al punto siguiente. Un dato interesante que es, ante esta pregunta de la muerte angustiosa, que nos permite nuestra fe pasarla con dolor y con tristeza, no hay que tenerle miedo a eso, no hay que sentirse menos cristiano o con una fe débil porque el dolor de la muerte de un ser querido me atraviese. Bueno, ante esta situación, la fe tiene una respuesta. Nuestra fe tiene una respuesta y hay otras creencias también que tienen una respuesta, y ahora vamos a tratar de ver algunas cuestiones con relación a esta respuesta. Porque a veces hay un sincretismo, una mezcla de cada uno va haciendo su propia respuesta y va mezclando y va haciendo cuestiones que son, si uno las piensa un poquito, inconscientes. No tiene, y no tiene lógica y no tiene coherencia lo que uno está diciendo. Desde nuestra fe nosotros creemos que la muerte no es el final, que hay un segundo tiempo, que la vida continúa, que hay una vida en abundancia que nos espera, plena, completa, total, al lado de Dios y de aquellos que nos precedieron. Miren, ayer colgaba la ropa en casa y Pachi me dice: papá, ¿cómo te imaginas el cielo? Digo, esta me la mandó el padre Claudio, porque digo, ayer era, ayer. Y salió ahí una reflexión de colgada de ropa, interesantísima, esa que uno tiene con los nenes, y esta experiencia del encuentro, ella me decía, ¿viste como cuando comíamos un asado en la casa de los abuelos? Bueno, pero con todos los que queremos ver. ¡Wow! ¡Qué buena imagen, Pachi!, le decía yo. Y obviamente que lo primero que le dije es, imagínate que el abrazo que le voy a dar a la abuela. Para los que por ahí no me conocen, hace noviembre de 2019 falleció mi vieja, y bueno, y después jugábamos a imaginarnos con quiénes más nos gustaría. Entonces, me tomaría unos mates con brocherito, obviamente. Contame, allá que estuvimos este año de vacaciones en Córdoba, contame cómo no te vas a tomar unos mates con brochero. ¿Cómo no vas a ir a visitar a, no sé, a la Virgencita en la advocación que sea? ¿Cómo no vas a...? Y Pachi me tiró una que hasta buenísima. Me dice, ¿yo sabes con quién quisiera encontrarme? Con Belgrano. Bien, bárbaro, bueno. Metió ahí una de la patria, pero aparte Belgrano, un tipo de fe, un prócer medio olvidado porque era creyente, devoto de la Virgen de la Merced. Así que, bueno, esta experiencia de encuentro, de fiesta, de asado grande, yo digo de comer banana con dulce de leche, porque es esta cosa así que a uno le encanta. Bueno, esa, con todo lo que hay de angustioso y demás, pero con toda la esperanza puesta en este más allá, porque al final todo termina bien. Decir la resurrección de Lázaro hace un poco de ruido. Yo sé que no le voy a ir a cambiar el subtítulo al texto de Juan, otra pastillita bíblica. Los textos bíblicos no vinieron ni con capítulos, ni con versículos, ni con subtítulos. Eso es bastante más contemporáneo a nosotros. No es que Juan escribió, dijo voy a escribir el capítulo 1, versículo 8, y se escribieron, y después para facilitar la búsqueda se le pusieron capítulos y versículos, y se le pusieron títulos que en realidad depende de la traducción, del que haga la traducción, van cambiando. Pero lo tenemos como incorporado como la resurrección de Lázaro, y en realidad no hubo una resurrección ahí.
Y acá hay un punto del CATIC, el 646, que es clave para poder ir en esta intelección de la fe, pudiendo hablar por ahí con mayor propiedad. Che, pero si es el día, la misa en donde cae el Evangelio esto, ¿te podés poner a decir esto? Y por ahí no. Pero en un espacio en donde estamos tratando de pensar la fe, está bueno tenerlo. Lázaro no resucitó. Lázaro volvió a la vida en las condiciones que nosotros estamos viviendo ahora. Y dice el catecismo, en ese puntito por la mitad, la resurrección de Cristo es esencialmente diferente a las experiencias milagrosas de resurrección que tenemos en el Evangelio. La hija de Jairo, el joven Naín o Lázaro volvieron a estas condiciones de vida como estamos viviendo nosotros ahora, en este espacio y en este tiempo. Se enfermaron y en algún momento murieron. La resurrección es otra cosa totalmente distinta. Es otra cosa totalmente distinta, esencialmente diferente. Dice, el cuerpo de resucitado pasa del estado de la muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Y acá hay dos datos que hay que tener. Cuando hablamos de resurrección, hablamos de un cuerpo distinto, el cuerpo del resucitado, y hablamos de que no hay más tiempo y no hay más espacio, porque la creación, con la creación vino el tiempo y el espacio. Esto me meto ahí un poquito en el misterio de la Trinidad, pero en este cursito que dio el padre Claudio seguramente habrá dicho que en Dios no hay hoy, mañana, pasado mañana, hace 4 días. En Dios hay presente, Dios es eternidad. Entonces, cuando hablamos de escatología, a veces es medio difícil, porque nosotros tenemos la única experiencia que conocemos es, dentro de un rato voy a preparar la comida, mañana iré a trabajar, hace un rato estaba llevando a Belén a patín, pero cuando hablamos de escatología no podemos hablar en esas dimensiones, ni de tiempo, ni de espacio. El cielo no es un lugar, el infierno no es un lugar físico, no hay tiempo, no hay espacio. No entiendo nada, Esteban. Bueno, quédate tranquilo que la mayoría estamos en la misma, porque es dificilísimo de pensar en algo que no tenemos experiencia. No tenemos experiencia de lo que no es tiempo y de lo que no es espacio. Pero la fe nos apoya en esto. Segunda idea, primera idea entonces que es un cuerpo distinto, segunda idea que estamos más allá del tiempo y del espacio. Con lo que cuando hablamos de Lázaro, más que hablar de la resurrección, tendríamos que hablar de que Lázaro volvió a vivir en estas coordenadas de tiempo y de espacio, volvió a la vida, porque la resurrección es otra cosa esencialmente distinta. Un par de puntos más adelante del CATIC, allá por el punto 1990 y pico, el CATIC va a hablar de qué es resucitar, de quiénes van a resucitar, de cuándo va a pasar todo eso. Está ahí medio como de ping-pong de preguntas y respuestas, como le gusta decir a Claudio, y ahí entra algunas respuestas. A partir del punto 988 dice, creo en la resurrección de la carne. Y un poquito más adelante tenemos el tema de la resurrección de Cristo y la nuestra. En el punto 997 yo quiero hacer una aclaración, porque para mí no está del todo claro ese punto, da para confusión. Dice lo siguiente, arranca diciendo, ¿qué es resucitar? Y entonces dice, en la muerte, separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios a la espera de reunirse con un cuerpo glorioso. Ahí, para mí, habría que haber puesto dos preguntas. Una primera pregunta que es, ¿qué es la muerte? Primera respuesta, ya dijimos, un gran misterio, la gran pregunta de todo ser humano. Y una segunda pregunta que es, ¿qué es resurrección? La primera parte de ese puntito del CATIC
da más para responder qué es la muerte a qué es la resurrección. Vamos con esto, mira, si te pones, ¿qué es la muerte? Separación del alma y el cuerpo. El cuerpo cae en la corrupción, mientras que el alma va al encuentro con Dios. Punto final. Y entonces ahí sí que es la resurrección. Es que ese alma, que está en el encuentro con Dios, espera volver a reunirse con su cuerpo resucitado. El padre Daniel Molina decía en algún momento, a mí me devuelven el envase. No me alcanza con quedarme solamente como un espíritu. ¿Qué creemos en la resurrección? Cuando decimos creemos en la resurrección de la carne o de los muertos, creemos que yo, Esteban, no mi alma solamente, yo, Esteban, todo, enterito, cuerpo y alma, voy a estar llamado a la resurrección. No es solamente un aspecto del ser humano, es todo el hombre. Lo vamos a decir un poquito también la semana que viene, pero esto de salvar tu alma, a mí me hace ruido. Porque si no, ¿para qué la resurrección? En la resurrección, justamente lo que hay es que el cuerpo también vive eternamente, transformado en un cuerpo glorioso, pero un cuerpo al fin. Mira, si querés, aparte de leer esos puntitos, el 645, 646 del Catí, está bueno que hagas este ejercicio. Agarrá Lucas 24, agarrá Juan 21 y 20, los capítulos esos, Juan 20, Juan 21, y agarrá Lucas 24, y te vas a encontrar a Jesús apareciendo resucitado a los discípulos. Y el mismo Jesús le dice, no soy un fantasma. El mismo Jesús le dice, demen de comer. El mismo Jesús le dice, vení, tocá acá, tomás las llagas y el costado. El mismo Jesús dice que, estando las puertas cerradas, se hizo presente en medio de ellos. Es un cuerpo distinto al que conocemos, pero esa es la imagen del cuerpo glorioso. A eso estamos llamados, a un cuerpo resucitado, a un cuerpo que se une con nuestro alma. Los que creemos en Jesús de Nazaret, creemos en la resurrección. Y la resurrección es la unión del cuerpo y el alma. El cuerpo no es un descarte. El cuerpo no es un envase que se tira. El cuerpo es templo del Espíritu. El cuerpo es reivindicado. Jesús vino a salvarte todito entero, no solamente tu alma, todo completo. Y acá lo uno con lo próximo, que tiene que ver con una respuesta que se da más en el Oriente, en algunas religiones orientales, con relación a la muerte y que es la reencarnación. Yo les voy a compartir un texto después para que el que quiera en la semana lo pueda leer. Les voy a compartir un par de preguntas, no a modo de tarea que haya que entregar, porque no vamos a hacer ningún examen, ninguna lección, ni nada, bueno, es algo que el cura quiera después, pero no. Pero sí a modo de guiar la lectura. A veces, cuando tengo una pregunta, me ayuda a saber en dónde hay que poner el foco. Y el texto arranca diciendo que muchos cristianos dicen, yo soy cristiano y creo en la reencarnación. Y es más, el padre Claudio en su tesis de sociología creo que también la pregunta la hizo. Si querés, Clau, tirar algún dato, bienvenido. Sí, cuando se hizo la encuesta de Tablada, que no difiere a otras encuestas del tema, se pregunta, ¿usted cree en la resurrección? ¿Usted cree en la reencarnación? La mitad de los encuestados dicen creer en la resurrección y en la reencarnación. En esa mezcla, ¿no?, de lo que estás comentando, Tato. Y eso, a ver, sin entrar en debate y sin hacer ninguna valoración de la persona. Olvidémonos quién lo dijo. Acá estamos pensando y estamos hablando de las ideas, no de las personas.
A ver, primero, la experiencia de todos, que en algún momento sentimos que nos enseñaron algo, leímos algo, dijimos, y yo pensaba que la fe iba, me acuerdo del profesorado Cristología, un día le dije a la profe, mirá, yo creía en el Dios de Arrio, de un hereje. Bueno, tranquilo, todos en algún momento pisamos el pianito, coqueteamos con alguna herejía, ¿no? Cuando uno se pone a pensar la fe, se encuentra con estas cuestiones, sin hacer una valoración de la persona, pero sí haciendo una valoración de la idea. Es una incoherencia creer en la resurrección o creer en Jesús y creer en la reencarnación. Ahí hay signos de preguntas, ahí hay mezcla de cosas que, y a veces tiene que ver con poder conocer para poder transmitir un poco, echar un poco de luz. Acá una cosa que me parece también importante, nunca la fe tiene que ser una espada para salir a cortar cabeza o a pelear o a debatir. Nunca la fe puede ser algo para ver, no, porque yo quiero saber más de esto, a ver si le gano la pulseada al que me viene a tocar timbre. Digo, si la fe va por ahí, no es fe, o por lo menos no en Jesús de Nazaret. Entonces, sí la fe para poder echar luz, sí la fe para poder pensar, sí la fe para poder transmitir y enseñar, y después cada uno va haciendo la síntesis de lo que puede, lo que le sale, lo que le interesa y demás. Pero sí un dato para tener en cuenta de esto, creer en Jesús y en la reencarnación son incoherencias. Y el texto este habla un poco de eso, de no hay ningún argumento bíblico para creer en la reencarnación. Un dato sobre el autor. El autor es un biblista argentino al que yo le tengo cierto aprecio porque tenía, o tiene, ahí existe todavía esta publicación. Era un autor que escribía en una revista de catequesis que se llamaba Didascalia, que tenían los salesianos, y que si vas por ahí, por alguna librería católica, te vas a encontrar con una colección que se llamaba ¿Qué sabemos de la Biblia? O Enigmas de la Biblia, se llamaba otra. Y yo le tengo aprecio porque fue mi entrada a la intelección de la fe. Me acuerdo en alguna escuelita de dirigentes de Acción Católica, allá hace 200.000 años, mientras yo estudiaba ingeniería electrónica, me iba a la facultad leyendo algunos de estos libritos. Así terminó, ¿no?, mi ingeniería electrónica, y colgué la carrera y me puse a estudiar teología, obvio. Pero le tengo aprecio desde este lugar, porque me parece que esas divulgaciones populares hacían que alguno se anime a acercarse a leer la Biblia, a estudiar un poco y demás. Es un autor que en alguno de sus artículos, por ahí, tiene algunas afirmaciones que pueden dar al debate. Entonces, hay que tomarlo con pinza. Yo comparto este texto, pero hago esta aclaración siempre, porque después nos falta alguno, y más cuando estas cosas se están grabando, que diga cómo estás promocionando un biblista que dice tal cosa, y que detrás de esto hay tal otra cosa. Bueno, este artículo puntualmente no tiene nada malo. Entonces, bienvenido y lo compartimos. Y nos ayuda a entender un poco qué es lo que es la reencarnación, y nos ayuda a darnos cuenta de que desde la mentalidad judía, judeo-cristiana, no hay argumentos para creer en la reencarnación, que nuestra fe está basada en la resurrección. Bien, para no aburrir, porque ya estamos casi en la hora, y para no hacerlo más largo, vi que había un par de preguntas. Me queda un dato más para tirar, pero bueno, abrimos las preguntas a ver ahí si hay algo en el chat, y después cierro con un dato más para darles. A ver, ahí veo que Claudia plantea, ¿qué pasa si nos creman? Bueno, mira, sobre ese no me quiero meter en abrir mucho el juego en muchos temas para no aburrirlos, pero sobre ese tema hay un artículo que yo suelo dar en el seminario. El tema de la cremación en algún momento estuvo prohibida por la Iglesia. ¿Por qué? Porque en la Edad Media lo que se planteaba era que detrás del querer cremarme estaba un deseo de demostrar que yo estaba rechazando la resurrección. Entonces, bueno, cremame como oposición a la resurrección. La Iglesia salió en ese momento a prohibirlo. Después, mucho más cercano acá,
la Iglesia acepta la cremación siempre y cuando no venga de la mano de que alguien lo esté haciendo en función de negar la resurrección. De vuelta, acá tanto la cremación como cualquiera otra de las formas de la muerte y de que queden nuestros cuerpos, bueno, la cremación lo único que hace es acelerar el proceso de descomposición del cuerpo. Digo, a la larga todo termina siendo ceniza. Polvo eres y en polvo te convertirás. Así que a la larga termina siendo lo mismo. Pero sí este dato interesante, como para también desde la intelección de la fe tenerlo. En algún momento la Iglesia prohibió, y entonces por ahí hay gente mayor que te dice la cremación está prohibida o no se permite o lo que sea. Bueno, hay un dato ahí para el que le interesa, después me escribe y les comparto. Incluso hace poquito salió un documento de la Santa Sede en relación al tratamiento de las cenizas, que propicia el tema de los cinerarios y demás. Yo estoy convencidísimo que es una gran obra el cinerario, una gran obra, por varios motivos. Primero porque cada vez que yo voy a misa a mi parroquia, tengo la posibilidad de hacer comunión en la fe y en la realidad concreta y material con aquellos que me compartieron la fe. Con los don Toscano que prepararon cientos de misas, con los don Guillermos que me regalaron cajones de pollo para los campamentos de los aspirantes, con mi propia vieja, con mis abuelos, digo, es retomar la tradición de la iglesia. La iglesia de la antigüedad, ¿qué era? Era el templo y atrás el cementerio. Después vinieron las grandes ciudades y se modificó, pero si vas a la Recoleta, el cementerio de la Recoleta, al lado hay una iglesia, que era la de los Recoletos, que en la época de Rivadavia le expropiaron los terrenos a la iglesia y hicieron un terreno municipal, pero eso era el terreno de la iglesia de la Recoleta. Entonces, la realidad es que el cinerario vuelve a poner a los difuntos, a nuestros fieles difuntos, cerca de la iglesia. Después hay todo un negociado por detrás de los cementerios y demás que también se corta por 1000 lados, y después nos permite a muchos poder visitar y rezar en la tumba de nuestros seres queridos, que los tenemos ahí cerquita. Cada día que pasás por el templo, cada día que vas, mira, yo lo vivo desde una experiencia muy familiar y cercana. Terminamos la misa, saludamos al cura y vamos a saludar a la abuela. Que mis hijas vayan viviendo esta experiencia de fe y de conexión con los que nos precedieron y de naturalidad. Rara vez yo hubiera llevado a mis hijas a un cementerio todos los fines de semana. Y sin embargo están ahí. Así que el tema de la cremación, un tema para propiciar, para iluminar y para ofrecer, porque bueno, el cinerario es una gran obra. Un dato importantísimo de este documento que sacó la Iglesia, vieron que yo soy un poco crítico a veces, utiliza algún término que a mí me hace un poco de ruido, porque habla de que está prohibido o no está permitido, y la verdad que la Iglesia del año 2020 que hable de prohibido o no permitido, me hace un poco de ruido. A mí me gusta más que la Iglesia se ponga en el rol de madre y enseñe, y te pueda decir, mira, sería aconsejable, sería más prudente, estaría mejor que... Pero hablar de prohibición, de no permitir, me hace un poco de ruido. Pero para aquellos que les interesa, después se los comparto ese texto. Vamos un poquito, resurrección para mí particularmente es ese día en que yo estoy partiendo un niño, perdón, no entiendo. A ver, ahí hay una muestra de esto que hablamos, de cómo muchas veces nuestra fe está como con mezcla de otras religiones y de otras culturas y demás. Para nosotros hay una única vida, esta vida que continúa en una vida más allá. No, la reencarnación no tiene que ver con nuestra fe. Creer en Jesús es creer en la resurrección, es que mi vida continúa y el tiempo de esta vida terminó.
en la vida, en este espacio, en este tiempo que llamamos tierra, terminó y mi vida continúa. Acá pone alguien en el chat, si me cuesta entender cosas de este mundo, mucho más me cuesta comprender las cosas de otro plano de la vida. Sí, bienvenido a ser humano, te podría decir. Es la realidad de todos. Fíjate que el mismo concilio lo entiende así. El mayor misterio del hombre, el enigma, la gran pregunta, totalmente. Ahora, meter la pregunta abajo de la alfombra no soluciona nada. Esta pregunta en algún momento aparece, y a veces aparece en otro contexto en donde estamos atravesados por el dolor, y entonces es peor que aparezca en ese momento. A veces está bueno que esta pregunta aparece cuando uno está en la posibilidad de poder pensar. Reencarnar sería vivir en otro cuerpo, resucitar es vivir en nuestro mismo cuerpo transformado y glorificado, pero no en otro cuerpo, sino en el mismo cuerpo mejorado. Sí, totalmente. Y aparte, reencarnar tiene que ver con una mirada cíclica del tiempo, todo vuelve. Y entonces vuelvo a esta vida, en estas dimensiones de espacio y de tiempo, y nosotros creemos en una idea lineal del tiempo, o si querés hasta de un tirabuzón, porque volvemos a vivir una Pascua, volvemos a vivir una Navidad, una Cuaresma, pero la vida va avanzando, y no es siempre igual, no volvemos a la misma vida. El padre Claudio pone en la resurrección, existe una valoración muy grande del cuerpo como parte de la creación, muy distinto que en la reencarnación, donde el cuerpo parece ser considerado más bien como un envase descartable, ¿no? Tal cual. Y cuando veamos la semana que viene algo de esta síntesis antropológica, lo vamos a volver a retomar. Esta mirada de desprecio sobre el cuerpo no tiene absolutamente nada que ver con nuestra fe. Se los tiro ahora como dato. Eso tiene que ver más con una mirada que se llama dualismo. Esto de despreciar, menospreciar algún aspecto del ser humano, ya sea el alma o ya sea el cuerpo. Entonces cuando morimos, nuestro alma irá con Dios y nuestro cuerpo quedaría descansando hasta que Jesús venga por segunda venida. A ver, sí, con todas las dificultades que tiene esta expresión. ¿Por qué? Porque fíjate que hasta que estamos hablando de tiempo, y cuando el mismo Catic reconoce que cuando hablamos de escatología nos escapamos de este espacio y de tiempo. Esta idea de decir, bueno, están a la espera de la segunda venida de Jesús. Bueno, los que ya murieron no esperan nada, porque ya no hay tiempo, pero nos cuesta encontrar otras formas de expresar esto que es un gran misterio y que nos sobrepasa. Entonces utilizamos ciertas categorías humanas para decir cosas que, si hilamos finito, ni siquiera son tan correctas, pero bueno, hasta el mismo Catic lo dice. La Iglesia no estaba de acuerdo antes con el tema del suicidio, sigue sin estarlo, lo vamos a decir en algún momento, pero hay algunos puntos del Catic que hablan puntualmente de esto y que es interesante también tenerlo en cuenta ahí, porque hay mucho dolor multiplicado al extremo, a la enésima potencia, cuando aparte el dolor de la muerte se da en una situación brusca, violenta como esta. Pero lo vamos a retomar en algún momento, porque también en algún momento la Iglesia no permitía que, no sé, si alguien se quitaba la vida, se le haga un responso, o que se lo pase por la puerta de la Iglesia. Bueno, eso no es más así, gracias a Dios. Y detrás del tema del suicidio hay un gran tema también para pensar y analizar. Acá ponen que mi viejo va todas las noches al itinerario, sí, ahí está mi vieja moviendo algún hilo seguro. Entonces sería resucitar, pero en otro cuerpo, uno glorioso. Ahí la expresión otro, no. Resucitar en nuestro cuerpo, sí, pero glorioso. Porque otro, bueno, no, es Tato, va a seguir siendo Tato en la eternidad. O si se porta bien, va a seguir siendo Tato en la eternidad, ¿no? Bien. Bueno, último dato, y los dejo, perdón si se hizo un poco largo.
Hay un artículo que les quiero compartir porque sé que muchos trabajan con catequesis de niños y que tiene que ver con qué pasa con los niños frente a la muerte. Son 3 carillitas, es muy simple. Hay una religiosa que se llama, una consagrada, perdón, se llama Marta Canepa, que está muy bueno porque ella es religiosa, pero aparte es psicopedagoga y aparte trabajó en un jardín, entonces tiene todo el bagaje de esa experiencia y aparte tiene un poco de la intelección de la fe. Y le dedica a un libro que se llama Cómo hablar de Dios a los más pequeños, que es un folletito, es muy simple, el que quiere, lamentablemente no está para comprar porque no se edita, y yo lo estuve buscando a ver si estaba para descargar en internet, no está, pero lo tengo para fotocopiar, aunque sea, en donde toca varios capítulos y uno tiene que ver con el niño frente a la muerte, así se llama ese capítulo. Y es interesante porque, bueno, la muerte es parte de lo cotidiano, dice ella en algún momento, y por eso me parece que está bueno que ante la pregunta de la muerte de los niños, en vez de tirar la mugre abajo de la alfombra, nos podamos hacer cargo y poder poner palabra. Y ante las situaciones naturales y cotidianas podamos poner palabra. Hay que hablar de estos temas. Y hay que hablar de estos temas no cuando estamos atravesados por el dolor. Hay que armar de estos temas, hay que hablar de estos temas cuando la cosa está calma, cuando estás colgando la ropa en el patio. Cuando falleció mi vieja, Pachi no quiso ir al velorio. Y hay que respetarla. Y Guada quiso y hay que respetarla. Y cada uno la transita como puede y como le sale. Ahora, bueno, habrá que respetar el tiempo y acompañar y estar ahí. Lo que no hay que hacer es, bueno, no, de ese tema no se habla. Y mucho menos porque sean niños, ¿no? Como que los chicos no entienden. Bueno, la muerte está presente a cada rato, al lado nuestro a cada rato, en la naturaleza en todos lados. Y entonces hay que aprovechar, incluso hay que aprovechar hasta algunos recursos que hoy nos da, no sé, el cine. Últimamente hubo un par de películas, El libro de la vida, Coco y algunas otras que nos permiten instalar estos temas en la tarde de pochoclo y domingo a la tarde. Digo, no hay que esquivarle a esto. Obviamente hay que encontrar el momento, el lugar para propiciarlo, ¿no? Bien. Dice esta autora que los chicos se preguntan a partir de los 2 o 3 años y que hay que informar con naturalidad y que hay que evitar respuestas evasivas, esto de esto no se habla, o ya es cuando sea más grande o lo que sea. Y también respuestas fantasiosas. Y acá hay un dato muy importante. Lo que vos digas acerca de la muerte va a dar la idea de Dios que se va a hacer ese niño. Y ella da un ejemplo que es muy bueno. Mirá cómo una palabra cambia la respuesta. Se murió el abuelo, y el nene pregunta por qué se murió el abuelo, y entonces la respuesta es, bueno, Jesús se lo llevó al cielo porque lo quería tener junto a él y demás. Y entonces Jesús es malo, porque se llevó a mi abuelo, que me lo devuelva. Se transformó en un angelito que está ahora junto a Dios y demás. No se transformó en un angelito. Los angelitos son angelitos, los seres humanos somos seres humanos. Y Jesús no es malo. El abuelo se fue al cielo para descansar, porque estaba enfermo, porque estaba grande, porque lo que sea. Mirá cómo cambiar un verbo de se fue a se lo llevó hace que Dios me arrebate a mis seres queridos o a que mi ser querido ya cumplió este ciclo acá en la tierra y continúa su vida en el cielo. Una expresión de eso hace tener una imagen de Dios totalmente distinta. Dios es un egoísta que me roba a mis seres queridos. Devolveme a mi abuelo. Vos tenés el tuyo y si no, comprate uno, no sé, pero a mí devolveme al mío. Estas expresiones después terminan generando imágenes de Dios que los chicos tienen, en donde, bueno, Dios es malo, Dios no es bueno, o en donde cuando les pase que pierdan un ser querido, van a sentir esta cosa de un Dios que les quita algo. La muerte es un misterio y hay que ir dando respuesta en la medida que los chicos vayan preguntando y hasta donde alcanza, alcanza. No hay que meterse
en camisa de 11 varas, dice el dicho. Digo, si hasta acá alcanzó, hasta acá alcanzó. ¿Está? Bien. Hasta acá llegamos hoy. La semana que viene continuamos y si hay algo que quedó pendiente, la seguimos por Classroom. Tato, mandé el texto al grupo de WhatsApp. Dale. Ya se los mandé al grupo. Buenísimo. Buenísimo. Último Bien, minuto. No sé si quedó algo ahí picando, ya se nos está cortando igual, así que cerramos acá. Bárbaro. Un gustazo. Gracias por la paciencia. Nos vemos la semana que viene. Abrazo grande. Gracias. Buenas noches. Nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muchísimas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Es muy lindo. Gracias, excelente. Chau, chau. No, me encantó. Muchas gracias. Interesante. Muchas gracias.